Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Político. Aquí estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD y también en www.unidiversidad.com.ar para hablar hoy de un tema sin duda muy sensible para muchos argentinos y argentinas. Hablamos de la ley de alquileres que ustedes ya saben, hay un proceso en el cual se quieren modificar. Hay dos posibilidades, una del oficialismo, otra de la oposición, pero tenemos que decir que hay una ley vigente que se empezó a gestar durante el gobierno de Mauricio Macri, que finalmente se promulgó en el 2020 durante la gestión de Alberto Fernández y que ha traído más problemas que soluciones y muchos dolores de cabeza. Vamos a hablar de este tema y lo vamos a hacer con Roberto Herrera, que es presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza y además es tesorero de la Federación Nacional Inmobiliaria, quien ha tenido la amabilidad de atendernos, así es que vamos a hablar de este tema con él. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Roberto? Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, queremos hablar un poco de este tema, ¿no? Primero hacer un repaso de lo que es la ley de alquileres, la que está vigente y que muchos cuestionan, ¿no? Porque incluso desde el propio gobierno han dicho en más de una oportunidad que ellos habían tenido una expectativa, tanto desde el gobierno anterior como en relación a la aplicación de la ley de alquileres, que pretendían que beneficiara a todas las partes y finalmente no sucedió. La ley que está vigente, Roberto, ¿a quién beneficia? Si es que beneficia a alguien. Y yo creo que no beneficia a nadie. Yo en algunos momentos he dicho que fue la ley más justa porque nos perjudicó a todos por igual, tanto al propietario como al inquilino como a nosotros, los corredores públicos inmobiliarios que intermediamos, digamos, en este tema, ¿no? Realmente no es algo que no supieran porque en algún momento cuando se debatió ya los proyectos para que fuera ley, la 27551, nosotros advertimos que podía pasar esto. Y bueno, por ahí a lo mejor pensaron que lo que nosotros decíamos no podía ser porque en algún momento se pensaba que nosotros defendíamos al propietario y no es así, defendemos las dos partes porque realmente las dos partes son clientes nuestros. El tema es que cada vez que se toca la ley de alquileres, realmente se suscitan todos estos inconvenientes, dado que, digamos, los propietarios por ahí por temor, por lo que sea, por ahí pueden retirar las propiedades que estaban en alquiler y por ahí también se deja de construir para tal fin, ¿no? Porque ante la incertidumbre ocurren estas cosas. Roberto, justamente quería hacer referencia un poco a lo que usted decía, esto de que en su momento cuando se promulgaba esta ley, la 27551, se habló de que, bueno, que fue un largo proceso, que fueron muchos años para finalmente que saliera esa ley, e incluso se dijo que se había tenido en cuenta mucho lo que se decían en las partes, ¿no? Tanto de propietarios, inmobiliarias como de inquilinos. Y da la sensación que no fue así, ¿no? Porque en definitiva lo que provocó es que, como usted también hacía alusión, muchos propietarios retiraron del mercado muchas de esas viviendas para poder ser alquiladas. La verdad terminó siendo más un fracaso que un mínimo éxito. Sí, seguro, porque aparte salió en un momento que no debería haber salido, porque salió, o sea, se aprobó en un momento, digamos, donde estábamos en plena pandemia, donde ya se habían pronunciado el DNU, digamos, y bueno, en el cual nosotros como inmobiliarios, en su primer parte, estábamos de acuerdo porque dijimos, bueno, si nadie puede salir a la calle, nos parecía medianamente correcto que era un congelamiento esporádico, porque no es que no se cobrara, sino que se iba a cobrar a futuro. Y bueno, realmente después ese DNU se prorrogó y se volvió a prorrogar y durante ese plazo se aprueba la ley donde dice que era por 36 meses, que el contrato no se podía indexar más de una vez por año y bueno, salieron muchas normas juntas y fue lo que hizo que los propietarios por ahí decidieran a su vencimiento, digamos, correr los alquileres, ya sea para el lado de la venta o para el lado de los alquileres, digamos, temporarios.
Sí, eso es lo que teníamos como dato, ¿no? Que muchos decidieron sacarlos directamente como oferta y otros directamente ponerlos como con esa posibilidad de temporario. Se ha indicado incluso en algunas encuestas y algunos números que dan a conocer desde el sector inmobiliario que de las 10 viviendas en promedio que estaban, de unas 10 viviendas que estaban puestas para alquiler, antes de la ley que se promulgó en el 2020, hoy son 6 o 7 con mucha suerte. Digo, ¿esos números son tan así o son peores? Sí, sí, estamos en ese margen, más o menos un 35, un 40%. O sea que realmente la oferta está difícil. La otra pregunta que le queríamos hacer es, usted decía, están como en el lugar, en el sector inmobiliario están en el medio, ¿no? Porque por un lado están los propietarios y por el otro los inquilinos. Desde ese lugar que ustedes ocupan, que es tal vez la posición hasta más incómoda, podríamos decir, porque es la que tienen que de alguna manera responder a las dos partes. ¿Cuál es el reclamo más fuerte de los inquilinos y cuál el de los propietarios? Realmente hay una situación, Claudia, que no podemos dejar de decirlo. O sea, las dos partes tienen razón, porque por ahí el propietario, digamos, con la inflación que tenemos, digamos, el alquiler se va deteriorando, y por el otro lado, el inquilino, con las paritarias que tienen, que no llegan, digamos, a los valores que se han incrementado los alquileres, les está costando pagarlos. Realmente los reclamos son por ambas partes y son hasta justos, porque realmente aquí el flagelo mayor que tenemos es la inflación, porque vamos a modificar la ley, podemos modificar todos los contratos que sean, pero si realmente no se baja la inflación, y va a seguir teniendo problemas, porque realmente al inquilino se le hace muy difícil. Hay paritarias en Mendoza que han cerrado con el 40, el 42%, claro, y el incremento que vino para este mes de junio fue de casi el 56%. Claro. Entonces, a ver, hay una realidad. El asalariado, como me decía una persona que trabaja en la administración pública, mi paritaria cerró con el 42%, que me lo pagan en 3 tramos y yo tengo que salir a pagar el 56% de una, que de dónde saco el resto. Claro. Y esto es lo que se nos está provocando, y bueno, por ahí, afortunadamente, nuestra intervención como corredores inmobiliarios y poder mediar entre las dos partes, por ahí, bueno, vamos amainando la situación, tratando de que el propietario también por ahí haga un poco de descuento, y bueno, es como se puede llevar para que se pueda seguir manteniendo, digamos, esa vivienda ocupada, ¿no? Roberto, vamos a ir a una pausa y en el próximo bloque vamos a hablar específicamente de cuáles son los puntos importantes que vendrían con esta modificación, con esta posibilidad que se va a dar. Hay dos, que es como lo decíamos cuando empezábamos el programa, una propuesta del oficialismo y otra de la oposición, pero los detalles los vamos a ampliar en unos minutos. ¿Le parece? Cómo no, con mucho gusto. Bueno, vamos a ir al corte entonces. Estamos en Chat Político. Recuerden, en el 30 de la TDA. Ya regresamos. Estamos de nuevo en Chat Político y estamos hablando de la ley de alquileres. Lo hacemos con Roberto Herrera, que es presidente de la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Mendoza y además tesorero de la Federación Nacional Inmobiliaria, a quien tenemos ahí en una videollamada. Y habíamos quedado, Roberto, con esta situación. Queríamos plantear un poco cuáles son los principales cambios que vendrían a partir del tratamiento de estas dos posibilidades, ¿no? ¿Cuáles entienden ustedes que tiene más chances? Porque hay una propuesta del oficialismo y otra de la oposición. ¿Cuáles entienden ustedes que puede llegar a ser la que avance en el Congreso? Bueno, en realidad son 3 los proyectos, porque está el del oficialismo, está el de la oposición y está el de la señora Camaño, que más o menos coincide un poco con el de la oposición. Realmente el que plantea el oficialismo, realmente son muy pocos los cambios, porque a nivel de lo que se había charlado, que era el plazo,
la forma de indexar y el tiempo de indexación, ellos consideran que realmente en ese sentido la ley está bien, Sí. que se seguiría por 3 años, que la indexación se haría una vez por año y que el índice sería el que dicta el Banco Central de la República Argentina. Por el otro lado, la oposición plantea un contrato a 24 meses Sí. y digamos que la indexación se haga a los 6 meses y a pactar entre las partes. Sí, incluso se habla de una posibilidad de que podrían, de acuerdo a lo que obviamente se hable entre propietario e inquilino, esa modificación podría ser cada 3 meses. Pero hay que decir que por ahí hay como detractores a eso. De hecho, la Federación de Inquilinos a nivel nacional está hablando justamente de un proyecto, sobre todo de la oposición, que lo que hace es atender los intereses de los propietarios y no así de los inquilinos, que es imposible porque entienden que esa posible modificación que puede avanzar lo que haría empeorar la ley que hoy está vigente. ¿Es así? Sí, hay una posición de la gente que defiende, digamos, inquilinos que fue la misma que impulsó el tema de la ley. O sea, y todavía no se dan cuenta que realmente fue el fracaso de la ley lo que ellos propusieron. Ellos siguen proponiendo eso justamente porque dicen que se está defendiendo al propietario y no al inquilino, que no es la situación. Realmente aquí no se trata de defender a uno o al otro, sino de tratar de equilibrar las cosas, digamos, a los efectos de que ninguna de las partes salga lesionada. Realmente lo que ellos proponían desde esta asociación de inquilinos es que se reglamentara la ley y que se le pusiera un tope al alquiler inicial, a los efectos de evitar, digamos, que los alquileres se fueran a un mayor valor. Cosa que, como yo digo, es como querer apagar el fuego con nafta, porque si le ponemos un tope, obviamente va a ser más la deserción mayor, claro, la deserción de los alquileres que lo que queda en el mercado locativo. Cuando realmente desde hace varios años a esta parte, ese mercado cambió muchísimo, porque antiguamente, como digo siempre, alquilaba el que se casaba y hoy alquila el que se casa, el que se va a vivir en pareja, el que se divorcia, el que se quiere ir a vivir solo, y también los estudiantes. Entonces realmente la demanda sigue sostenida, claro, porque realmente, aún volviendo lo que se fue del mercado, no nos alcanzarían para alquilarlos. Claro, y además hay una situación real que es que los valores son todo un desafío para un ingreso promedio. ¿Y por qué le digo esto? Porque ayer cuando veíamos algunos artículos relacionados con esta situación, se ponía de ejemplo lo que cuesta alquilar un monoambiente, y de referencia ponía en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Y se hablaba de más de 50.000 pesos para un monoambiente, lo cual, y hablaba, incluso la cita decía textualmente que era la mitad de un salario promedio, cuando en realidad en la Argentina difícilmente la gente gane como salario promedio 100.000 pesos. Digo, me parece que también hay una cuestión de no se ve la realidad tal cual es, o lo que decía usted recién, esto de el aumento salarial se da en tramos y el aumento para los alquileres se paga en una sola vez, digo, ¿no? Claro, exactamente, Claudia. Lo que yo quiero aclarar también, que la realidad que tiene Buenos Aires no es la del resto del país. Tal cual. Nosotros somos 18 provincias que estamos federadas, y realmente no tenemos la misma realidad en Mendoza, en San Luis, en Catamarca o en Misiones que la que tiene Buenos Aires. Entonces no podemos hacer una ley o ajustarnos teniendo en cuenta, digamos, una sola jurisdicción. O sea, yo creo que eso, si bien es cierto que la ley debe ser una sola, pero de repente las realidades son distintas, porque, por poner un ejemplo, por ahí un salario en La Rioja no es el mismo que está en Mendoza o que está en, tal cual, en Entre Ríos, que es, por poner un ejemplo. Entonces no podemos ajustarnos, que esto fue un tema de discusión antes que saliera la 27551, cuando debatimos en aquella época con Lipovetsky y con que era secretario de Vivienda, el señor Iván Kerr, que no podíamos ajustarnos a la realidad de Buenos Aires cuando las provincias tienen distintas realidades, valga la redundancia.
Roberto, le quería consultar, teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir, por ejemplo, si tenemos que hablar del valor de los alquileres, mucho se ha hablado de que por ahí están sobrevalorados los alquileres, que son precios inflados. ¿Qué pasa en Mendoza? ¿Es así? ¿Y qué pasa en el país? ¿Cuál es la situación? Digo, ustedes lo ven, porque hacen una comparación con las diferentes cámaras provinciales, ¿no? Lo que pasa es que no es que estén sobrevaluados, los salarios se han quedado en relación a lo que se ha venido ajustando. O sea, porque tenemos una realidad que han ajustado el salario al 42% y la canasta básica familiar subió al 62%. Eso lo vimos en una placa televisiva de un canal de Mendoza. Y no es un invento nuestro, es algo que lo dio el INDEC. Entonces, no es que los alquileres se fueron, es que los salarios quedaron cortos en la relación. Esa es la realidad también. Se no acompañan, digamos. Cuando nosotros en algún momento incrementábamos los alquileres conforme a las paritarias, nos decían que nosotros hacíamos futurología porque no teníamos un índice, pero jamás podíamos aumentar un alquiler mayor de lo que puede cobrar una persona, porque a los 3, 4 meses realmente nos convertiríamos eso en posibles juicios de desalojo porque no lo van a poder pagar. Roberto, nos vamos a ir a una nueva pausa y enseguida vamos a seguir hablando de lo que está pasando con los alquileres, no solamente a nivel nacional y con la ley específicamente y lo que se viene, estos posibles cambios, sino también lo que está pasando en la provincia de Mendoza. Ya volvemos. Ya estamos en el último bloque de Chat Político con Roberto Herrera, que es presidente de la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Mendoza, hablando de ley de alquileres. Roberto, me voy a detener en un tema que me parece que está bueno refrescar, y es por ahí, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir un inquilino para poder alquilar? Perdón, se te fue la voz y no te pude escuchar lo que me decías. Bueno, volvemos a preguntar. ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir y cumplir un inquilino para poder entrar en esa posibilidad de alquilar una vivienda? Y los requisitos son los básicos, que realmente no han cambiado. Es el mes por adelantado, el mes que corresponde al depósito, que eso conforme a la ley 27551 tiene que ser equivalente al primer mes de alquiler y se debe devolver actualizado al último mes que pague al finalizar el contrato. Y los honorarios del corredor público inmobiliario, en el caso de Mendoza, lo pagan entre propietarios e inquilinos. Roberto, se ha dado un fenómeno bastante particular que es básicamente, lo hemos dicho ya a lo largo del programa, como hay menor oferta, hay muchos candidatos para alquilar una vivienda, la que sea, ¿no? Desde un monoambiente o una vivienda más amplia y familiar. La situación es que parece que muchos tienen que batallar en esto de poder conseguir un lugar para vivir siendo inquilinos. Y en ese proceso se está dando un fenómeno bastante particular que es el pedido de seña. Estuvimos por ahí buscando información y algunos obviamente dicen que no es legal. ¿Cuál es la realidad con el tema de la seña? Y por ahí, sí, más que una seña, por ahí se puede hablar de un concepto de reserva mientras se hace el estudio de garantías. Porque normalmente, bueno, el tema de las garantías sigue existiendo. O sea, el inquilino debe presentar garantía propietaria con sueldo o un seguro de caución que lo establece la ley. Por ahí, mientras se hace la averiguación de las garantías, es probable que se pueda pedir una reserva. Y en el caso de que no se pueda concretar, digamos, el alquiler por razones X de las garantías, y se le tiene que reintegrar esa reserva, ¿no? Porque es a modo de reserva, justamente. Roberto, pensando un poco en lo que puede suceder con la ley de alquileres y en las modificaciones que se vienen, el tema de el tema impositivo.
es uno de los grandes reclamos que se vienen haciendo, no digo con el tema de la ley de alquileres en sí, sino también incluso en otras áreas, ¿no? El tema de los impositivos en la Argentina es un dolor de cabeza. ¿Cuáles son las principales modificaciones que debería implementarse y que entienden ustedes que pueden avanzar con estos proyectos? Yo creo que primero y principal no se debe ver cada alquiler que una persona tenga como una actividad diferente, sino que el alquiler es una sola actividad, ¿está bien? Porque hoy por hoy, digamos, la FIP lo toma así. Yo creo que no estamos hablando de que no se paguen impuestos, ni mucho menos, sino que yo creo que se deberían reglamentar en forma distintas, que es una de las modificaciones que aparentemente puede llegar a venir en la ley, que aquellos que presenten los contratos ante la FIP, digamos, y que obviamente no superen un monto, no tendrían que pagar el impuesto a los bienes personales, pero sí están pagando ganancias y sí van a estar pagando ingresos brutos. Entonces hay que ver realmente cuál es el coeficiente que se le aplica para ganancias, porque si realmente se aplica el 35%, es una barbaridad. Roberto, en caso de que se avance con estas modificaciones, ¿ustedes entienden que va a volver a haber, o se va a dar esto de mayor oferta de propiedades para alquilar y que en realidad esto pueda llegar a bajar un poco el valor de los alquileres? Es lo que nosotros tratamos de propiciar, digamos, que vuelva, digamos, a la normalidad. Y por el otro lado, desde la Federación Inmobiliaria nosotros presentamos un proyecto donde se pide una exención en impuestos para aquellas personas o para aquellas empresas que construyan para alquilar con un periodo de carencia, que es decir, qué sé yo, supongamos que vuelva a 2 años, por 4 periodos, la persona que construya no puede enajenar ese inmueble porque lo construyó para alquilar. Y si lo enajena, deberá pagar los impuestos que no pagó. O sea, quiero reiterar que no estamos en contra del pago de las retribuciones e impuestos, simplemente de que se haga esta excepción, porque realmente ya que el Estado, en cierto modo, no puede cumplir con lo que dice el artículo 14, que todos tenemos que tener el acceso a la vivienda digna, que por lo menos se deje que el privado lo pueda hacer. Porque, valga la acotación, hace varios años construía en forma masiva el Instituto Provincial de la Vivienda, construía el Banco Hipotecario, sí. Y hoy esa realidad, y teníamos créditos. Hoy no tenemos créditos, el Banco Hipotecario directamente no construye, y lo que construye el IPB prácticamente es para la erradicación de villas inestables. Entonces, para la clase media trabajadora no tiene acceso, no tiene forma de acceder, digamos, a una vivienda si no es por intermedio de un alquiler. Entonces, si no le estamos dando la posibilidad de hacerlos propietarios de alguna forma, démosle la posibilidad de que puedan alquilar y aprovechemos, digamos, la capacidad del privado que puede hacer la inversión a los efectos de poder dar cumplimiento a esta situación. ¿Y la propuesta qué respuestas ha tenido? Y ha tenido un visto positivo, en eso tengo que ser honesto, ha tenido un visto positivo donde se podría llegar a exceptuar, digamos, algún tipo de impuesto a los efectos de que para aquellas empresas y personas individuales puedan construir para alquilar. Se está estudiando, por eso es que el tratamiento lo hicieron en una secretaría, digamos, que es la que toma causa sobre el tema impositivo. Ustedes, digo, desde no solamente desde la Cámara Inmobiliaria de la provincia, sino desde la Federación que nuclea a todas las inmobiliarias y a todas las cámaras a nivel nacional, obviamente están esperando que esto se concrete, digo, los cambios en la ley de alquileres. ¿Cuándo entienden ustedes, más allá de que se entiende que es urgente, cuándo entienden ustedes que puede avanzar? Teniendo en cuenta que el año que viene es un año de elecciones y que eso también puede condicionar. Si no avanza ahora es como que se va a ir dilatando en el tiempo. Y yo creo que realmente no depende de nosotros. Nosotros aspiraríamos que esto hubiera salido en un mes, como se nos dijo en algún momento, que se iba a dar tratamiento y en un mes íbamos a tener una resolución. Esto fue, digamos, a principios de abril, estamos ya casi
promediando junio y todavía estamos en veremos. O sea, realmente depende de la voluntad de los legisladores que esto pueda llegar a cumplirse en el menor plazo posible. Y usted como presidente de la Cámara, ¿no? Y teniendo en cuenta que usted tiene el contacto con los propietarios, más allá de que pueda mejorar la posibilidad de la oferta, alguna modificación, ¿ustedes tienen la manifestación por parte de esos propietarios de que quieren volver a poner en el mercado esas viviendas? No está es profesa, pero consideramos que sí, que puede llegar a volver, digamos, dándole la confianza, digamos, mediante la reforma de la ley, a los efectos de que ellos se sientan seguros que que al volverlo no van a tener otros inconvenientes. Roberto, nosotros le queríamos agradecer por estos minutos que se ha dado para atendernos. Sabemos que este tema es muy importante y bueno, queríamos tener el panorama un poco más completo por parte de ustedes desde la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Mendoza. Así es que muchísimas gracias nuevamente. No, gracias a ustedes y bueno, realmente mañana justamente en Comisión Directiva de la Federación Inmobiliaria elaboraremos un documento, perdón, a los efectos de hacérselo llegar a los legisladores a ver en qué tiempo podemos avanzar sobre este tema. Bueno, ojalá sea pronto, en beneficio de todos. Así es que muchísimas gracias nuevamente y será hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento y cuando necesiten estamos a disposición. Muchas gracias. Hasta luego. Así pasaba Roberto Herrera, presidente de la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Mendoza y además tesorero de la Federación Inmobiliaria Nacional. Hablando de esto, ¿no? De la ley de alquileres, de qué es lo que se pretende, de lo necesaria que es la modificación y como decía Roberto, ¿no? Ellos que están en el lugar tal vez más incómodo, en el lugar del medio, por un lado pensando en lo que necesitan y quieren los propietarios, pero también tratando de atender las necesidades de los inquilinos. Bueno, vamos a seguir este tema y seguramente las novedades las iremos compartiendo con ustedes en los próximos programas. Muchísimas gracias por haber estado ahí del otro lado y la invitación es para que sigan con la programación de Señal U. Será hasta la próxima.